Sus padres lo tildaban de loco y le decían que se dedique a hacer algo útil. Tras ganar el Mr. Universo, consiguió su primer papel como Conan y otros papeles como Terminator, aunque casi le arrebatan el puesto. No cobró un centavo por una de sus películas, que le valió escalar más alto de lo que tenía pensado. Se lanzó a la política y fue considerado el mejor político extranjero de los Estados Unidos. Hoy su fortuna está valorizada en $400 millones. Esta es la línea de tiempo de Arnold Schwarzenegger. Para el año 1989, Arnold Schwarzenegger ya era uno de los actores de acción más solicitados de Hollywood. Y si bien era millonario, su intención no era tanto llenarse los bolsillos, sino algo más importante que eso, el de trascender. Por esa razón, Arnold vio una oportunidad con Gemelos, película en la que no cobró ni un solo dólar por actuar, y hasta la fecha considera que fue el mejor negocio de su vida. My name is Julius. I'm your twin brother. Obviously. Y ustedes se están preguntando, ¿por qué le fue tan rentable? En una entrevista con el talentoso periodista Graham Bessinger, afirmó que no quería que la gente lo recuerde solo por ser el musculoso que salva al mundo. You don't have to be the only one that is investing in me. I invest in myself too. Don't give me any money. Just pay for the production. And so that's what I basically said to Ivan Reitman. Danny DeVito decided not to take a salary. Ivan Reitman decided not to take a salary. And I decided not to take one. But that we take a big chunk of the back end. And of course that was the best investment we've ever made. Como dato, la película fue un boom y recaudó nada menos que $216 millones. De esa cifra hubo una división entre todos. Pero el gran mérito de Arnold estuvo en que generó una visión de crecer, algo que siempre tuvo desde muy niño. Y así fue. Gracias a Gemelos, Arnold abrió un abanico de oportunidades con las que siempre soñó. Y durante esta línea de tiempo, analizaremos cada uno de esos episodios por el que pasó nuestro querido Arnie. El Arnie de los supermúsculos, el Arnie de la rudeza, el de la seriedad, el de la sonrisa ultra contagiosa y claro, el que heredó un apellido impronunciable. 1947. Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en la provincia Thal, en Austria. Pero te preguntarás, ¿cómo naciendo en Austria terminó en Estados Unidos? Pues desde niño siempre fue un soñador y Arnold tenía en su mira llegar algún día a la tierra del tío Sam. I remember that I saw on a screen, footage of New York, the high rises, Empire State Building. And everything seemed to me so huge. So everything was just gigantic. And I just fell in love with that. Al ser una persona con metas tan claras sobre la vida, Arnie sabía que si destacaba como culturista, las puertas de Estados Unidos siempre estarían abiertas. Antes de ingresar al mundo de las pesas, probó suerte con el fútbol, el boxeo y el atletismo. Precisamente, su entrenador de fútbol fue quien lo llevó un día a un gimnasio y le encantó. Según el programa Blueprint, las ambiciones de Arnie eran tan altas que en su mejor momento logró levantar 226,8 kilogramos y 247,2 kilogramos en cuclillas y 322 en peso muerto. Una completa locura. My own parents didn't believe in me. I mean, my mother was concerned all the time that I was crazy or something else. My father said to me, he says, why are you training your muscles? Go out and chop wood. Do something for people. Be useful. Then you will get your muscles. Horas de horas en el gimnasio le sirvieron para participar en diferentes torneos de su país y luego a nivel regional. Su dedicación era tal que a Arnie no le importó escaparse del ejército mientras cumplía el servicio militar para competir en el Mr. Europa Junior, acción que le valió pasar una semana en la cárcel. Pasaron los años y Arnold siguió trabajando su cuerpo hasta que finalmente en 1969 conquistó el título de Mr. Universo y ese fue su boleto para viajar a los Estados Unidos y no mirar para atrás. 1969. Una vez en Estados Unidos, Arnie comenzó a entrenar entre 3 y 6 horas diarias. Fuera de los esfuerzos físicos, emprendió su primer negocio junto a su amigo Franco Columbo. ¿Y de qué trabajó? Pues era un albañil muy agradable y sociable. Pero el año 1969 es la clave en la historia de Arnold, ya que gracias a la fama que había ganado como culturista, es que lo llaman para hacer su primera película. Y esta sería Hércules en Nueva York. In disguise. Diane and the secretly are in love with him.
A pesar de que era su primera experiencia, Arnold recibió críticas muy duras, las cuales se fijaban en su poca preparación y sobre todo en su alicaído acento al hablar inglés. Justamente los productores decidieron doblarle la voz para poder vender la película a otros países y sin duda le estaba costando ingresar a la meca del cine. I'm tired of the same old faces, the same old thing. I am tired of the same old faces. Bueno, Arnold tenía 22 años todavía y muchas metas por cumplir. Este era solo el comienzo. Como dato curioso, a Arnold lo acreditaron en esta película como Arnold Strong Mr. Universe, precisamente para que el público lo pueda reconocer. Al margen de las críticas, Arnold cautivó a cierto público gracias a su físico. Tal es así que estuvo voceado para interpretar al increíble Hulk, pero el papel se lo llevó un conocido suyo llamado Lou Ferrigno. Lo cierto es que ambos hacían culturismo y se enfrentaron en el recordado Mr. Olympia 1975, en donde Terminator le ganó a Hulk. Pero esta victoria no era una novedad para él, ya que llegó a conquistar este título por 7 veces. Siguen pasando los años y nuestro querido Arnie conserva su leyenda en este deporte. Incluso tiene su propia competencia, Arnold Classic, que es considerada como la segunda más importante en el mundo después del Mr. Olympia. 1976. Para estos días, Arnold ya era mundialmente conocido. Luego de Hércules vinieron algunas participaciones sin acreditación, tanto en películas como programas de televisión. Pero no fue hasta 1976 que recibió el llamado del director Bob Rafelson para estelarizar el film dramático Stay Hungry. Esta película marca un antes y un después para él. Para comenzar, le dieron su crédito completo. Incluso fue premiado en los Globos de Oro a mejor debut de un actor en cine. Gracias a este éxito, Arnie se estableció por completo en los Estados Unidos y a los 30 años ya gozaba de libertad financiera. 1984. En este año, Arnie recibió el reconocimiento que buscó durante toda su vida, ya que fue convocado para interpretar a T-800, o también conocido como Terminator. 2 años antes, Arnie fue elegido para interpretar a otro mítico personaje llamado Conan. Se extendió hasta 2 entregas en las que Schwarzenegger se apoderó de la atención del público. Se conoce que no hubo casting para este papel. El director John Milius ideó su propuesta teniendo en mente solo a Arnold Schwarzenegger, y él se comprometió con el proyecto al punto que tuvo que reducir su rutina de ejercicios porque los músculos de su brazo y pecho eran tan grandes que no podía manejar una espada correctamente. Pero volviendo a su papel como T-800, James Cameron no estaba convencido tanto de que Arnold sea el protagonista de Terminator. Cameron tenía claro que para hacer brillar a Arnold tenía que darle textos e intervenciones exactas para que el resto lo complemente con acción. Así es que solo recibió 20 líneas de diálogo. Arnold también se preparó mucho para este papel. Practicaba horas de horas en cómo utilizar y construir armas. La película fue muy exitosa, al punto que recaudó más de 78 millones de dólares solo en taquilla. Para el año 1991, y por idea del propio Arnold, Cameron estrenó la segunda parte de la historia. Y esta costó 102 millones de dólares y solo en taquilla obtuvo una respuesta de 520 millones de dólares. Sin embargo, Terminator 2 se volvió más famosa que la primera, la mítica frase de Arnie, "Hasta la vista, baby". Hasta la vista, baby. ¿Cómo se gestó esta frase? Pues su origen se da en España. Quien la hizo popular fue el actor cómico Bob Hope en 1970. How about hasta la vista, baby? Finalmente, James Cameron la incluye en el guión porque lo acercaba el personaje de Arnold con la realidad y aparece primero en una conversación que tiene John Connor. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Y antes de acabar la película, Arnold la vuelve a usar y pasó a la historia. Hasta la vista, baby es tan popular que fue considerada por la American Film Institute como una de las 100 frases más importantes de la historia del cine. Terminator tuvo varias secuelas más, pero en ninguna más participó Cameron. En cambio, Arnie sí lo hizo, pero al inicio no estaba tan convencido. Para solo hacer la tercera, llegó a cobrar 35 millones de dólares. Después de Terminator, Arnold hizo otros personajes de acción notables como John Matrix en Commando, Alan Dutch en Depredador, Ben Richards en A Running Man, pero en 1987 decidió darle un giro a su carrera, dejando de lado la acción para meterse de lleno a una categoría que podría darle más ingresos y posicionamiento, como la comedia. Así que aceptó sin pensar Gemelos. Esta película es tan inusual que el contrato para comenzar su rodaje se firmó en una servilleta. The whole idea of
Danny DeVito and me being twins. I mean, that alone is really a great concept. And of course, when I read the script, I couldn't stop laughing. From the page one to the last page, everything was so funny. Se sabe que Arnie le tiene tanto cariño a esta producción que para él es la mejor actuación de toda su carrera. Arnie también ha confesado que la libertad que le daba DeVito era tal que los guiones casi no los estudiaba. Un día Clint Eastwood apareció en el set de rodaje y se acercó donde Arnie y le dijo: "No sabía que tenías tanto talento". Sin duda era lo suyo. La película fue un éxito rotundo y la dupla Schwarzenegger-DeVito se extendió hasta otro film cómico que fue Junior, pero no tuvo el mismo recibimiento. Tras el éxito de Gemelos, Arnold comenzó a recibir varios guiones para hacer comedias, así que se involucró en las aclamadas Kindergarten 1 y 2 y curiosamente el único requerimiento que hizo para rodar fue que la producción construyera un gimnasio personal, con el motivo de mantenerse siempre en forma. La divertida Last Action Hero, esta película es un caso de estudio. Costó $85 millones, 22 más que Terminator 2 y cerca de los 100 de Jurassic Park. Justamente fue estrenada la misma semana que Los dinosaurios de Spielberg y le pasó factura, ya que solo pudo recaudar $137 millones a nivel mundial. Mentiras verdaderas, film donde Arnie aprendió a cabalgar y no lo hacía para nada mal. Y por último, la clásica navideña Regalo Prometido. Hay que aclarar que Turbo Man, el personaje por el que Arnie recorre todos los malls, fue inspirado en Flash. La película fue un éxito total y un descanso personal para Arnie, quien junto a Sinbad improvisaron casi todos los diálogos. Sin duda, siempre es una opción para pasar Navidad en casa. Y claro, ¿cómo olvidar Señor Frío de Batman y Robin? Esta película ha sido tan criticada que es considerada como una de las peores en toda la historia, al punto que su director Joel Schumacher pidió perdón por hacerla. If there's anybody watching this that, let's say, went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. Bueno, todo no puede ser perfecto en esta vida, claro está. Año 2003. Un punto muy importante en la vida de Arnie es su paso por la política. Su inclinación por el Partido Republicano la adquirió ni bien llegó a Estados Unidos. Un día veía el debate entre Richard Nixon y el demócrata Hubert Humphrey y quedó maravillado con las propuestas de un enérgico Nixon y desde ese momento decidió que sería parte de los republicanos. Like he was the one that made me become a Republican. Y así fue, gracias a las recomendaciones de su sensei Nixon, Arnold se postuló como gobernador al estado de California en el año 2003 y ganó con 48% de aprobación. Con un acento trabajado y convincente, Arnie estuvo en el cargo hasta el año 2011, convirtiéndose en el político extranjero que alcanzó la mayor aprobación en los Estados Unidos. Desde el inicio de su gestión, se negó a recibir un salario, usaba su jet privado para realizar los viajes diplomáticos, así que el dinero de la gobernación lo usaba para la caridad y aumentar el sueldo de sus funcionarios. Sabía que no era necesario ese dinero porque ya era multimillonario por sus negocios y películas. No por nada hasta la fecha acumula una fortuna de nada más y nada menos que $400 millones. Ahora, tras su paso como gobernador, muchos se han preguntado, ¿es posible que Arnold sea algún día presidente de los Estados Unidos? Pues la respuesta es que no, y tiene un argumento fundamental que ningún político ha podido modificar: el haber nacido en este país. Sin embargo, el mismo Arnie ha manifestado en reiteradas ocasiones que sí le gustaría ocupar este cargo. En una entrevista con Daily Mail afirmó: "Es lo único que no puedo hacer en América. Todo lo demás he podido hacerlo porque es América, la tierra de las oportunidades". ¿Cuál es su problema? Quiere ser presidente. Al margen que ya no ocupa ningún cargo político, Arnie mira la política con optimismo y cuando puede no se guarda ni un comentario. Por ejemplo, era crítico muy ácido de Donald Trump. Those who think they can overturn the United States Constitution know this: you will never win. Una vez terminado su mandato, volvió al cine, pero no tuvo el mismo brillo que antes. Actualmente vive una relación de amor discreta y estable con la fisioterapeuta Heather Milligan. Lamentablemente, en el 2018 sufrió una operación al corazón, debido a complicaciones en el reemplazo de su válvula aórtica, recuperándose satisfactoriamente de la intervención quirúrgica. Salió muy bien y dijo que había Terminator para rato. Como podemos ver, la carrera de Arnie fue muy labrada y constante. Tenía claro que para destacar en la vida tenía que ser muy bueno en algo y lo consiguió. Luego llegó a Hollywood y si bien no era un gran actor, logró sacarle provecho a su talento de alguna manera para hoy ser uno de los personajes más inspiradores del cine. Podríamos afirmar que su vida es una gran película. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Arnold Schwarzenegger. Si tienes algún actor de tu preferencia,
Déjamelo aquí abajo también en la cajita de comentarios. Y no te olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo de actores y directores como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.